¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Es un gusto y un privilegio poder estar de nuevo con ustedes. Para mí es siempre un reto el poder tener algo que compartir, porque si algo he aprendido es que todo lo que Dios tiene para nosotros, primeramente lo maneja con nosotros. ¿Cómo es esto? De que si tú vas a enseñar algo acerca de la palabra o acerca de la Biblia, es algo que te está diciendo Dios directamente a ti primero para que tomes en cuenta, lo apliques en tu vida y después lo puedas transmitir a otros y les sirva de bendición como te sirvió a ti. En estos tiempos estamos hablando de muchas cosas que puedes ver en las noticias, puedes ver en los periódicos o en las redes sociales, pero hay algo que yo puedo generalizar y es que estamos en constante cambio. Cambio que puede ser ocasionado, puede ser algo que estamos sufriendo o algo que estamos padeciendo, o puede ser un cambio que incluso nosotros buscamos y lo queremos transformar para que sea mejor, pero la vida siempre es un constante cambio. Hay mucha gente que no le gustan los cambios, que está muy a gusto con la forma en que va dominando su entorno, su familia, su área laboral. Pero lo que es cierto es que tenemos que estar preparados porque la vida en sí mismo es un constante cambio. Fue un cambio cuando tú y yo fuimos concebidos en el vientre de nuestra nuestra madre, respectiva madre iba a decir, hasta nuestra respectiva madre, y pasamos 9 meses muy a gusto y después fuimos evolucionados a salir de ese vientre y vivir en esta vida. Y eso fue un cambio. Después no nos podíamos comunicar de recién nacidos y teníamos un lenguaje muy corto y era a base de señas, de lloro, de llanto, para decir que teníamos alguna necesidad, de que no estábamos conformes. Y así, conforme fuimos creciendo, siempre fue un cambio. Aprendimos a leer, aprendimos a escribir, aprendimos a comunicarnos con otros, aprendimos muchísimas cosas que hoy en día pareciera que no fueron un cambio para nuestra vida, pero lo que es cierto es que fue un cambio. Déjame contarte algunos de 3 autores que para mí tienen mucha significancia porque tuvieron una visión futura. Uno de ellos es uno de mis escritores favoritos, es Julio Verne, que si bien él no creó nada, lo ideó y lo escribió. Él pudo imaginar para su época, en la cual todavía había carretas que jalaban caballos, pudo imaginar un viaje a la luna con un cohete espacial impulsado por un combustible que no existía en ese momento todavía de esa forma. Pudo idear un viaje submarino que tampoco existía, donde podía vivir la gente allá abajo del agua y poder desplazarse de un océano a otro, etcétera, con propulsión nuclear, que después, quizás un siglo después, se empezó a idear la forma de ver si era viable o no era viable. Era un buen escritor que tenía muy buena imaginación, pero yo creo que tenía un sentido de que algo podía ser mejor. Otro de esos escritores otro de esos inventores o otro de esos creativos del futuro fue Leonardo da Vinci, que a lo mejor tú pudieras relacionar con pinturas, pero déjame decirte que fue un ingeniero que pudo idear máquinas que él sí las ideó, las estableció, las armó, hizo bocetos, hizo experimentos en vivo y pudo hacer máquinas que hoy en día pareciera irrisorio que no existieran porque ya las tenemos en común, pero él pudo idear eso. Él pudo ver más allá de lo que tenía enfrente y de las habilidades y de las circunstancias que se estaban dando en su entorno. También podemos hablar incluso de un visionario de hace unas 2 décadas, creador de sistemas y creador de equipos de cómputo y equipos para que nos pudiéramos conectar, que es Steve Jobs. Y él tuvo una visión futurista de la tecnología. Quizá para ti, para mí fue nato empezar a tener la tecnología y usarla, pero si nos ponemos en retrospectiva y vemos hacia atrás, quizás, solamente quizá, podamos saber
que había teléfonos celulares con teclado, así como las computadoras tenían un teclado, incluso no eran a colores, incluso no servían más que para mandar un mensaje y para contestar llamadas y hacer llamadas. Con el tiempo fueron evolucionando, hubo cambios en ellos, pero en el inicio no hubo más que esa visión de que pudieran ser mejores. ¿Qué pasa con nuestra vida como humanos? Tenemos historias, tenemos narrativa, tenemos historia de las culturas, donde nos dicen que el ser humano ha hecho cambios, ha conquistado, ha hecho imperios, ha puesto en esclavitud a otros pueblos, etcétera. Ha comercializado entre el globo, entre un país y otro que están distantes en el globo. Ha hecho muchas cosas, pero hay elementos que nos forman como individuos, como seres humanos, los cuales pareciera que no han cambiado. Te puedo hablar de situaciones o sentimientos. Te puedo hablar de valores y principios. Te puedo hablar de que sigue habiendo celos, sigue habiendo iras, sigue habiendo contiendas, tratar de hacer el mal a otros o hacer el mal a otros, pero también hay una necesidad de los hombres de tener paz, hay una necesidad de los hombres de dominar la paciencia, de obrar el bien o hacer el bien, de tener dominio propio, de tener mansedumbre o ser mansos, quietos, apacibles, de tener templanza en las decisiones, templanza en nuestra forma, en nuestro carácter o temperamento. Estos valores pareciera que a través de los siglos se pudieran repetir constantemente y podríamos decir que esos no sufrieron cambios, que son inherentes al ser humano. Déjame decirte que sí, son inherentes al ser humano y por tanto tendríamos que ir al instructivo del ser humano para entender acerca de ellos. Y hoy te quiero hablar acerca de uno de los regalos que nos dejó Dios a través del apóstol Pablo en Romanos, el libro de Romanos del Nuevo Testamento, Romanos capítulo 12, versículo 12, dice: regocíjate en la esperanza, sé paciente en el sufrimiento y continúa insistente en la oración. Aquí hablamos de tres elementos: la esperanza, ser pacientes en el sufrimiento y insistentes en la oración. ¿Cuál es ese motivo de regocijarnos en una esperanza? Si tú estás el día de hoy escuchando esta enseñanza, esto que estoy compartiendo, creo que es muy claro que creemos en un Dios. Creo que es muy claro para ti que este es un lugar donde tú vas a aprender de Dios y donde es importante que sepas lo que Dios tiene preparado para ti. ¿Cuál es esa esperanza en Dios? Hay algo que está relacionado a través de épocas, a través de autores de la Biblia y a través de tiempos o etapas, y que hablan de un ser supremo, que es Dios, que creó a la humanidad con un propósito, y que a través de darle libre albedrío, el ser humano ha navegado o ha crecido o ha evolucionado en su forma de ser y de pensar para poder ser lo que hoy en día somos. Te repito, no dejamos de ser humanos y tenemos los mismos valores y los mismos principios y las mismas carencias que a lo mejor un humano del siglo X. Sigue habiendo iras, contiendas, celos, maledicencias, desearles el mal a otros, pero también necesidad de paz, necesidad de una esperanza, necesidad de un consuelo, necesidad de muchas cosas que están en nosotros. Uno de los autores del Antiguo Testamento, antes de que naciera Jesús, es Jeremías, que escribió en el capítulo 29, 11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo dirigidos hacia ti. Le dijo Dios a Jeremías que escribiera esto. Dice: son pensamientos de paz y no de maldad. ¿Pero para qué? Para darte un final esperado. ¿Cuál es el final que tú quieres en tu vida? ¿Qué es lo que quieres de tu vida? A fin de cuentas, lo que tú deseas para tu vida al final, quizás sea ver por tus hijos o por tu descendencia, quizás sea dejar un legado, quizás sea dejar una huella en este mundo,
Pero Dios dice que Él tiene pensamientos de paz y no de maldad para nosotros. Eso quiere decir que nuestro Creador, el que hizo este mundo para nosotros, para que viviéramos en Él, pensó en nosotros, pero pensó en que nosotros obráramos cosas positivas y buenas. Creemos en Dios, creemos que está con un destino para nosotros marcado para una vida completa a plenitud en este tiempo. No nada más cuando partamos de este mundo hacia un lugar o hacia la eternidad con Él, sino cuando estamos en este tiempo. También otro de los autores, Salomón, en Salmos, en el Salmo 139, 13, dice: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Y más adelante dice: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar de una de ellas. Quiere decir que la forma en que tú y yo somos físicamente estaban escritos desde antes que nosotros naciéramos, para que existiéramos en este tiempo y en este espacio. En Romanos, el apóstol Pablo escribió en Romanos 15:13, dijo: Dios es el Dios de la esperanza, y que Él los llene de toda alegría y paz a nosotros que creemos en Él, para que rebosemos de esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no solamente preparó este mundo para que viviéramos en Él, no solamente deseó pensamientos de bien para nosotros, sino también al momento de tú y yo recibirlo a Él, dice que vino sobre nosotros el Espíritu Santo, el cual Jesús físicamente en este mundo, cuando Él caminaba en este mundo, dijo que vendría y que era necesario que viniera para que hiciera una serie de elementos en cada uno de nosotros, viviera a través de nosotros, en cada uno de nosotros que creemos en Él, y nos guiara, nos instruyera, nos animara a toda verdad o hacia lo que es Dios, porque Dios es la verdad, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él lo preparó. Más adelante en Hebreos, un libro adelante de Romanos, adelantito de Romanos, en Hebreos, en el capítulo 11:1 dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y con esto quiero decirte que una de las formas de poder accesar a la esperanza que tenemos en Dios es a través de la fe. También Pablo escribió que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tú puedes tener fe en que las cosas van a mejorar porque así te lo dijeron en tu trabajo, porque así te lo dicen las noticias, etc. Pero no hay ningún sustento ni ninguna garantía en ello. La única garantía que tú tienes de creer que las cosas son buenas para ti y de que vienen cosas mejores para ti y que a pesar de las dificultades que tú puedas atravesar, siempre vas a salir avante en todo, es la fe que oímos primeramente de lo que Dios hizo y estableció en su palabra, en la Biblia. Es una garantía y una certeza que no podemos ver de momento, pero que tenemos segura de que se va a aplicar y se va a hacer. Tenemos un fin, dice: seamos pacientes. A veces se habla de la tribulación o de sufrimiento o de cosas de dolor. El término tribulación muchas veces se enfoca en el área espiritual, pero déjame decirte que hay muchas personas en este mundo que tienen tribulación. Tribulación por no saber qué van a comer mañana. Tribulación porque no tienen con qué pagar algunos gastos que ya tienen encima. Tribulación porque hay una enfermedad en casa, en alguno de los familiares, y que no pueden hacer más que confiar en la ciencia médica y llevarlo a un hospital y esperar a que evolucione su cuerpo de acuerdo a las características con que fue conformado y que salga avante de cualquier enfermedad o de esa enfermedad. Esas son tribulaciones con las cuales el ser humano convive día a día. Ese dolor que aqueja a los organismos. Pero ¿qué podemos hacer con ese dolor? ¿Qué podemos hacer con las cosas que están en contra? La Biblia tiene más de 3,000 promesas escritas en ella y hay una diversidad de autores de acuerdo a la versión de la Biblia que están utilizando, donde dice que aproximadamente hay 10 promesas para ti que puedes tener cada día, donde te puedes agarrar de ellas y decir: esto es para mí. ¿Quieres oír alguna de ellas? Salmos 42:11, capítulo 42, versículo 11 dice: ¿por qué voy a inquietarme?
¿Por qué voy a angustiarme? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. El profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 31 escribió: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Y aquí hay una serie de enseñanzas que por cuestiones de tiempo no es posible hoy decirlas, pero lo que sí te está diciendo es que en Dios puedes tener nuevas fuerzas. En Dios puedes tener una visión como las tienen las águilas, que tienen una visión amplia y profunda y pueden ir hacia adelante de lo que está pasando. Dice que vas a correr. Quiere decir que si tú tienes una promesa y te diriges hacia ella, vas a correr y no te vas a fatigar. Vas a dar pasos agigantados y de aceleración. Y vas a caminar hacia el destino y las promesas que Él tiene para ti. También en Salmo 121, en el versículo 7 y 8 dice: el Señor te protegerá de todo mal, protegerá nuestra vida. El Señor cuidará nuestro hogar y nuestro camino desde ahora y para siempre. Entonces, con eso entendemos no que Dios nos va a excluir, nos va a poner en una cápsula o en una esfera donde no vamos a poder tener sufrimiento ni cosas en contra. No, nos está diciendo que a pesar de que en este mundo va a haber aflicciones, Él ya venció al mundo y Él lo está venciendo para ti y para mí, para que caminemos a lo que Él tiene predestinado para nosotros. Predestinado para nosotros. Quiere decir que Él lo estableció con tiempo para que nosotros caminemos en ellos. ¿Hay enfermedad? Ora al Señor, créele, agarra las promesas de Dios, establécelas con tu palabra, establécelas creyendo en tu corazón, establécelas en la persona y cree que lo que Dios tiene preparado para esa persona es bien y no mal. Y aún, si es no favorable el que una persona salga de esa enfermedad y parta de este mundo, aún en eso Dios está moviendo sus manos para que tú y yo estemos bien y caminemos hacia lo que Él tiene preparado. Nadie en esta vida es dueño de su vida ni de su tiempo. Solamente Él. Él sabe los tiempos y las temporadas. Pero hoy más que nunca debemos saber que podemos caminar seguros de su mano, caminar seguros en sus palabras, en sus promesas y caminar seguros en lo que Él tiene establecido para ti y para mí. No es algo que se nos ocurrió, no es algo que alguien escribió bonito, hay que escribir algo bonito en la Biblia para dejarlo, no. Es la palabra de Dios establecida en diferentes tiempos, en diferentes épocas, en diferentes personajes, en diferentes lugares, para que tú y yo supiéramos que realmente es la verdad lo que Dios tiene establecido para ti y para mí. La tercera parte de Romanos 12:12 dice: persevera en la oración. Quiere decir que nos pongamos de acuerdo con Él, que pidamos de acuerdo con la forma en que Él escucha. Él no escucha llantos ni lloriqueos. Sí los escucha, pues, pero no significa que sea conmovido porque hay un llanto y un lloriqueo. Imagínate que yo pidiera ahorita algo inverosímil, que Dios, aunque yo llore y todo, diga Dios, no puede ser posible. Ay Dios, que yo traspase esa pared delante de todos, pues ¿de qué sirve? Hay cosas que Él estableció. Él dice: pídeme y te daré. Como lo dice el apóstol Juan en el capítulo 14, 13 y 14, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Y aquí voy a una de las cosas más elementales. ¿Quieres glorificar a Dios? ¿Tu corazón está contento con Dios? ¿Quieres glorificarlo? Dice: pide en el nombre de Jesús. Y Él lo haré, porque así va a ser glorificado el Padre en el Hijo. También en Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20 dice: además les digo que si ustedes de dos mínimo se ponen en este mundo de acuerdo en cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esto quiere decir que cuando tú tengas una necesidad o cuando tú quieras pedir al Padre por algo, a Dios por algo,
Ponte de acuerdo con otra persona. Pónganse de acuerdo en su fe. Pónganse de acuerdo en lo que creen y en lo que están pidiendo. Si tú hoy en día te contactas con nosotros a través de nuestras redes sociales y nos dices, estoy orando por esta situación de enfermedad en un familiar, en mi cónyuge, en un hijo, en un padre, etcétera, créeme que nosotros nos ponemos de acuerdo con tu fe y cree que nosotros le pedimos a Dios lo que Dios quiere que nosotros le pidamos, por sanidad en la persona que nos están pidiendo que haya sanidad, porque se resuelva un asunto legal que se tiene que resolver. Ahora, Dios también respeta las cosas que estamos establecidas en este mundo. Hay una ley, hay una constitución, y eso establece ciertos principios y cuestiones que cada uno de los que vivimos bajo esa constitución tenemos que cuidar y hacer. Él no transgrede esas leyes ni esas constituciones, porque Él lo estableció. Lo que sí es que si nosotros vemos injusticia y pedimos a Dios por justicia, créeme que Dios le place que hagamos justicia y que pidamos por justicia entre cualquier situación. Si tú estás pidiendo por una oración de sanidad en una persona, créeme que Él quiere que esté sana esa persona. Si estamos pidiendo porque provea alguna necesidad en alguna familia o en algún ministerio o en algún lugar donde se está proviendo a seres inocentes de servicios o de comida, créeme que esa es la voluntad de Dios y nosotros podemos pedir por ellos. Hay ocasiones que pensamos, ¿por qué si hay gente que tiene hambre en este mundo Dios no les da de comer? Pero Dios nos dijo a ti y a mí que tomáramos esa responsabilidad, que dijéramos, Padre, ¿cómo le hacemos para darle esa comida a esas personas? ¿Cómo le hacemos para que haya agua en esos poblados? ¿Cómo le hacemos para que haya educación en esos lugares? Créeme que la respuesta que a veces tiene Dios está al alcance de tu mano o está al alcance de tu vida. Simplemente seamos oidores de la palabra, seamos oidores del Espíritu Santo de lo que Dios tiene preparado para nosotros y de esa forma podemos ir supliendo, pidiéndole a Dios que nos ayude para suplir alguna necesidad que tiene este mundo. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18 dice, estén alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Si tú me preguntas, ¿cuál es la voluntad para nosotros en Cristo Jesús? Pues te voy a responder algo como esto. Que estemos siempre alegres, que haya un gozo perpetuo. ¿Qué significa ese gozo perpetuo? Gozo perpetuo no significa que estemos felices por nada, no, significa que sepamos que ante todo lo que ocurra, tenemos la victoria, tenemos el triunfo, tenemos el favor del Rey hacia nosotros, tenemos lo que Dios pidió a través de Jesús, que pidió que nosotros lo pidiéramos al Padre. Nos dijo, atrévanse ustedes, atrévanse a pedir a Dios por mí, en mi nombre, y el Padre va a ser glorificado. Estemos alegres. Qué importante es esta declaración. Estemos alegres o estemos gozosos. ¿Sabes? Te voy a decir un escenario. Un salón o una habitación de un hospital con un enfermo, con 2 especialistas diciendo que no saben qué hacer, que ya hicieron o lo intentaron lo que sabían que tenían que hacer y no hay una mejora en el paciente. ¿Se puede estar alegre en esa situación? Esto me pasó a mí, con mi hijo mayor. Estuve ante esa habitación y estuve ante 2 especialistas que me dijeron, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, no sabemos qué hacer. Ahora no me puse feliz y empecé a reír, no, me puse contento porque una cosa me era muy clara. Dios me dijo, cuando todavía no sabíamos que ese hijo iba a nacer, que estábamos esperando a ese hijo, me dijo que iba a tener ese hijo y que tenía planes específicos para él. Ahora,
en el momento en que estábamos en una habitación de un hospital, no sonaba como que Dios estaba al control. No sonaba como que las noticias eran favorables. Lo que sí sonaba en mi cabeza era esa palabra que decía: yo tengo planes de bien para él. Yo tengo un futuro para él y él es un hombre preparado para este tiempo y tengo una encomienda para él. Y entonces yo estaba contento en ese aspecto de saber que no sé qué iban a hacer esos doctores, no sé qué tenían que volver a hacer, pero lo iban a hacer y iba a salir bien. Eso era algo que estaba en mi corazón como certeza de que iba a salir bien. Al día siguiente de esa escena que te conté, le tuvieron que poner una transfusión sanguínea porque él había perdido sangre al transcurso de que habían declarado que ya no podían hacer más después de 2 operaciones y parecía que tenían que hacer otra operación. Y le tuvieron que poner transfusión porque ya no aguantaba su organismo, tenía su hemoglobina muy baja y podía ser que no aguantara. Y lo único que recuerdo es que esa noche me puse a dar gracias a Dios y dije: gracias por la vida de mi hijo. Gracias porque tú has estado con él hasta el día de hoy y sé que vas a estar con él subsecuentemente. Y eso alegró mi corazón y me dio tranquilidad. Ahora, también dice: oren sin cesar. También me puse a orar y también me puse a declarar la palabra sobre él y también me puse a declarar que los doctores veían las cosas que no veían de una manera sobrenatural y de que ellos veían en los estudios una forma en la que mi hijo podía ser atendido y puesto en sanidad. Y al día siguiente se dieron cuenta que había un diagnóstico que no habían considerado y que lo iban a intentar, y al momento de intentarlo se dieron cuenta que exactamente ese era el mal que le acontecía a mi hijo, y lo pudieron subsanar y lo pudieron curar completamente. Y yo seguí orando. Una de las cosas más terribles que puede vivir un padre es cuando un hijo sufre. Lo operaron, su estómago tuvieron que abrirlo, etcétera, y no solamente abrirlo, sino volver a colocar las cosas donde estaban, saturarlo, cerrarlo, y el doctor me dijo: y ahora lo tienes que hacer que haga ejercicio. Imagínate una persona recién operada y ponerla a hacer ejercicio. Pues mi hijo me decía que le dolía horrible, pero yo tenía que ponerme a hacerlo y simplemente tenía que orar y decir: Señor, pasa de él este dolor, hazlo sano, que él no sienta, que él avance, que su sanidad se acelere. Y fíjate que sí se aceleró. Se aceleró de una forma sorprendente, que incluso el médico me dijo una semana después que se le hacía muy sorprendente la forma en que había evolucionado en menos de 5 días mi hijo, y que pues gracias a Dios. Dice: den gracias a Dios en toda situación. En ese momento yo aprendí que teníamos que dar gracias a Dios en toda situación. Di gracias a Dios por la vida de mi hijo cuando no sabían qué iba a pasar. Di gracias a Dios cuando él estaba recuperándose y tenía que caminar con la exposición o con las heridas. Y di gracias a Dios cuando una semana después ya podía jugar y podía subirse a un sub y bajas. Gracias a Dios por todo. A veces nos cuesta entender que las cosas pasan. Y nos enfrascamos en que está pasando cosas que no son agradables, pero nos debemos de enfocar en que hay que dar gracias a Dios en todo, porque es una voluntad de Dios en nosotros. Romanos 12:12 es el versículo que yo estoy usando y del cual desglosé estos 3 elementos, y que es con lo que yo quiero concluir. Regocijémonos en la esperanza que es Cristo Jesús en nuestra vida. Regocijemos en esa esperanza porque es de bien para nosotros. La segunda es: seamos pacientes en el sufrimiento o en alguna tribulación o algo que padezcamos. Seamos pacientes porque es parte de la vida pasar por esa etapa. Qué bueno que excluyéramos de todo, pero si tenemos que pasar por una situación que no es favorable, que es adversa, seamos pacientes y caminemos. No nos detengamos, corramos o volemos, pero vayamos hacia adelante. Y la otra, seamos continuos en la oración. Y esto es con lo que yo quiero terminar hoy. Quiero orar que tú que me estás viendo, te acerques más a Dios. Hoy es un día en que tú te puedes acercar más a Dios y decirle: Dios,
Yo quiero aprender a regocijarme en la adversidad. Quiero aprender a dar gracias a Dios en la adversidad, sabiendo que hay una esperanza que viene de tu parte y en la cual yo quiero caminar confiado, seguro, garantizado de que tú tienes planes de bien para mi vida y de que yo voy a caminar en esos planes de bien y que siempre, siempre, siempre te voy a dar gracias porque tú eres mi Dios y tú estableciste que yo estuviera en este tiempo con un propósito y con un destino. Y me voy a enfocar y caminar hacia ese propósito y hacia ese destino. Gracias por oír esta parte que te estoy compartiendo y esperamos verte en redes sociales. Comunícate, estamos para orar junto contigo, para creer y declarar lo que Dios tiene para ti y para mí y seamos comunidad. Dios te bendiga.